los jóvenes. Voy a, saliendo de esto, voy a meter una maestría de docencia superior. Tenía voz alto para hablar, te he escuchado explicas muy bien. ¿Me entiendes? Chao, papá. Ya, mío, que le vaya bonito. Bueno, jóvenes, van a disculpar. Hoy estaba dando química y se cortó, les cuento. Así que ojalá que no me juegue una mala pasada hoy día. Vamos a entrar a la unidad 2, ¿ya? Vamos a ver lo que es hidroestática. Les comento de que yo esto que ustedes ven conmigo, si por ahí yo no soy su profesor en operaciones unitarias 1, hay un docente que no se prepara el pobre y otra vez vuelve a esto. Y no da lo que debe dar. Y me extrañó que un estudiante ande chuteándose con esto cuando creo que fue mi alumno, yo expliqué esto bastante. ¿Listo? Bueno, antes de entrar a lo que es hidroestática, vamos a ver un video relacionado. Yo tampoco he visto los videos que hay en YouTube, pero vamos a ver uno y de ahí empezamos a resolver este problema. ¿Listo? Vamos a ver, a veces en estos videos hay cosas interesantes. Primera vez que vamos a ver un cálculo de manómetro. ¿Listo? Bien, cómo calcular la presión del manómetro. Aquí tenemos videos, cálculo de presiones. Y vamos a ver este de acá. Bueno, ojalá que no me juegue una mala pasada el internet. Hola. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Inge, ¿Sí? todavía no. Ya. Es que seguía compartiendo el PowerPoint. No, ya estaba buscando el material. Sí. ¿Y ahora se ve, jóvenes? Sí, ahorita me salió. Al peluche. Sí, se ve. Me avisan si se escucha bien. ¿Listo? El día de hoy vamos a ver un manómetro. Nos están pidiendo determinar la presión que existe en este punto, que denominamos A. Ahora, todo esto, lo que tenemos aquí es agua. Toda esta región, hasta esta parte. De aquí en adelante, lo que va a existir es el fluido manométrico, que para este caso, pues es mercurio, con una gravedad específica de 13.54. La gravedad específica, acuérdense que es adimensional. Entonces, esto es mercurio con esta gravedad específica. Y termina aquí el mercurio. Obviamente, el agua, la presión que está creciendo el agua, pues hace que se desplace el mercurio, ¿no? El fluido manométrico. Entonces, desde aquí, desde esta base hasta aquí, mide 25 centímetros y desde donde acaba hasta el final del tubo, mide 15. O sea, en total, desde aquí hasta acá serían 40 centímetros. Ahora, por este lado, pues el manómetro está abierto y lo que está entrando, pues es aire. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir una expresión como la siguiente. Si ustedes trazaran aquí una recta, estamos grabando, ¿no es cierto? un punto aquí y otro aquí. Estamos. Y se ve. Como presión en 1 y aquí presión en 2. Pues la presión, al estar a la misma altura, la presión es exactamente la misma. Pues ya que definimos que la presión en el punto 1 y la presión aquí es igual a la presión acá, lo que vamos a hacer es determinar primero la presión en 1 y aquí presión. Mi pregunta, jóvenes, ¿bajo qué criterio este señor asume que la presión en esos puntos es la misma? ¿Alguien me puede decir? ¿Mm? ¿No se acuerdan del teorema de Pascal? Bueno, es decir, de que en un sistema, en un mismo punto,
¿ya? En la cual tenemos un fluido en la misma altura, ¿ya? Puede haber más U ahí. Y la presión va a ser igual, ¿ya? ¿Está claro ustedes, jóvenes? Porque eso está en función al teorema de Pascal. Por eso era mi pregunta, ¿por qué la presión en esos dos puntos es la misma? ¿Ya? Espero que esté claro con lo que acabo de mencionar. Seguimos. En dos, pues la presión al estar a la misma altura, la presión es exactamente la misma. Pues ya que definimos que la presión en el punto 1, que la presión aquí es igual a la presión acá, lo que vamos a hacer es determinar primero la presión en 1. La presión aquí. ¿De qué depende la presión aquí? Pues de la presión en el punto A. Pues vamos a decir que es igual a la presión. Y aparte, pues es mi incógnita, ¿no? ¿Cuánto es la presión en A? ¿Qué otro factor está interviniendo más esta altura? Esta altura tiene que ver, está ejerciendo también una presión. Vamos a definirlo así. Es densidad por gravedad por altura. ¿De quién? Pues del fluido que esté ahí. ¿Qué fluido está aquí? Pues me dice que el fluido es agua, entonces va a ser del agua. Entonces, sería presión 1 es presión en A. Densidad del agua, pues es un dato que ya debemos de saber, son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la gravedad de la Tierra, pues es una constante que también debemos de saber, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura, pues es esta altura, se observa, son 15 más 25, está marcando desde aquí hasta acá. Esos son 40 centímetros, pero como esto está en metros, pues lo voy a convertir a metros, o sea, son 0.4 metros. 0.4 metros. Si hacemos un análisis dimensional, vamos a cancelar esta con una de estas. Me queda kilo, esta ya se fue, este me queda metro, y aquí me queda metro cuadrado, y aquí segundo al cuadrado. ¿Sí? Esta parte, eso es lo que conocemos como Newton. ¿Sí? Entonces me queda Newton sobre metro cuadrado, y estas son unidades de presión. Por lo tanto, ya lo puedo sumar con esta presión. Pues bueno, ya vimos, pues análisis dimensional. Ahora, el Newton sobre metro cuadrado, hay otra equivalencia. Esto también lo vamos a conocer como Pascal. ¿Sí? Entonces, esa va a ser nuestra unidad. Pues la presión 1 va a ser igual a la presión A más, si hacemos esa multiplicación, en la calculadora, me va a dar 3.924. Y ya sabemos que son newtons sobre metro cuadrado, o también son pascales, como ustedes quieran. Entonces, pues más común lo voy a dejar como pascales, ¿no? Y pascales son unidades de presión. Newton es fuerza y metros cuadrados es área. Acuérdense que la definición de presión es fuerza newton sobre área, metros cuadrados. Yo ya tengo mi presión en 1 bien definida. Vamos a ver ahora la presión en el punto 2. Mi presión en 2. La presión aquí, ¿de qué depende? Pues depende de esta porción. Pero en esta porción que hay, pues lo que hay es aire. Entonces, otra vez, nuestra expresión es ρ EH. ¿De quién? De lo que hay aquí. ¿Qué hay aquí? El diagrama me dice que es aire, entonces va a ser de aire. Más esta otra altura, de aquí a aquí. Otra vez va a ser ρ EH. Pero ahora, ¿de quién? ¿Qué hay ahí en esta porción? Pues hay mercurio, entonces va a ser de mercurio. ¿Sí? Entonces, para el caso del mercurio, me está dando la gravedad específica, que es igual
a 13.54. Esa dimensional, para que yo la vuelva o le agregue dimensiones, la tengo que multiplicar por la del agua. Es la sustancia de referencia, el agua. Entonces son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y eso, pues ya me da las dimensiones de densidad, que son kilos sobre metro cúbico. Entonces eso me quedaría 13.540, 13.54 por 1000 kilos sobre metro cúbico. Y esto que ya está acá, pues ya es la densidad del mercurio, ¿no? Entonces, esta parte, pues ya está. La gravedad ya la conozco. Y la altura para el caso del mercurio, es esta parte que son 25 centímetros. En metro, pues van a ser 0.25 metros. Por lo tanto, el mercurio pues ya está bien definido y lo puedo calcular. Para el caso del aire, si ustedes buscan en internet, van a tener el dato de que la densidad del aire es igual a 1.3 kilos sobre metro cúbico. Entonces ya tengo todo listo para empezar a calcular. Densidad ya está, gravedad ya está, y me falta la altura. La altura, hasta aquí es aire, esta porción, son 15 centímetros, pues van a ser 0.15 metros. 0.15. Y ahora sí ya estoy listo. Entonces, presión en 2 es igual a densidad de quién? Del aire, 1.3 kilos sobre metro cúbico. Gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Altura, 0.15 metros. Más, esta parte ya está. Densidad del mercurio, dijimos que era, lo voy a escribir aquí abajo, 13.540 kilos sobre metro cúbico. Gravedad, la misma, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura, 0.25 metros. Acuérdense que de esto ya vimos el análisis dimensional y me van a quedar pascales o newtons sobre metro cuadrado. Vamos a hacer el cálculo, es 1.3 por 9.81 por 0.15 y eso da que la presión de 2 es igual a 1.9129.5, ya quedamos que son pascales, ¿no? Que si ya lo vimos. Vamos con el otro punto, más que sería este, más 13.540 por 9.81 por 0.25 y eso da 33.206.85 y otra vez ya sabemos que son pascales. Entonces, ya tengo un valor numérico de lo que es la presión 2. Lo voy a sumar y listo. 1.91.295 y eso da 33.208.7629.5 pascales, ¿no? Pues tengo la presión en 2 y acuérdense que yo partí de esto, que presión 1 era igual a la presión en 2. Pues voy a aplicar eso. ¿Cuánto me dio la presión 1? La presión 1 me dio, hace rato lo acaban de ver, presión en A más 39.24 pascales. Entonces lo voy a escribir. Presión en 1 es igual a presión en 2, pero a su vez la presión en 1 me dio presión en A más 39.24 pascales. Es igual a presión 2, que pues me dio esta cantidad, 33.208.7629.5 pascales. Por lo tanto, ya nada más lo que me resta, pues es despejar. Entonces, este está sumando, se va del otro lado restando, y la presión en A es igual a 33.208.76.295. Está sumando, pasa restando, 39.24. Ya sabemos que todos son pascales. Por lo tanto, la presión en A es igual a 39.24
nos da 29.284.76.295 pascales. Y esta expresión, pues es presión manométrica. Si quieren conocer la absoluta, tienen que sumarle la presión de la atmósfera. Entonces, pues si observan, el secreto es decir al principio que presión 1 es presión 2, esta presión es igual, y después de dividir eso, su expresión clave es ρ GH. Con ρ GH, pues nada más hay que ver qué fluido. ¿Se entendió este problema, jóvenes? Sí, ¿no? Sí, Bien. ingeniero. Vamos a ver el problema que yo le suelto en mi PowerPoint, ¿ya? Y ¿dónde está mi PowerPoint? Que no lo pillo. Aquí. Aquí es casi parecido al otro problema que acabamos de ver, en que se habla de que hay un manómetro que tiene 3 líquidos invisibles. ¿Alguien me puede decir qué se entiende por invisible? ¿No saben? Camila no sabe qué es invisibilidad. No, no, ingeniero. Ya. Significa que son fluidos que no se pueden mezclar. Es igual que el aceite y el agua, ¿no es cierto? Entonces, por eso es de que mantienen, como ven ustedes ahí, las características en un sistema en que no se mezclan ninguno de ellos. ¿Ya? Entonces dice, se tiene 3 líquidos invisibles, A, B, C, ya, A es este de acá, B es el que está con celeste y C es el otro fluido, ya, que está azulado. ¿Cuál de ellos creen de que tiene mayor densidad? ¿El A, el B o el C? Entonces, cuando vean una figura de esta, ya el ruido que va a tener mayor densidad es más pesado, generalmente es el ruido que está situado en el fondo del sistema. En este caso, ¿cuál es? B, ¿no? El Correcto. Entonces, esto hace de que era un manómetro en U, ¿ya? Este era un manómetro en U. Un ratito. Está peor como figura, el esquema acá. A ver. Ya. Lo había pegado como figura. Entonces, por eso de que un poquito de paciencia, joder. Paciencia, paciencia. Bueno, ya estoy. A ver qué pasa.
Así pues, bueno, se me cortó el internet en plena clase de química, así que... Y ya estaba con miedo de que no pueda arrancar como ustedes. Pero, gracias a Dios, bien. Este es el ruido que estaba inicialmente, ¿ya? Y este fluido inicialmente, si bien estaba ocupando el mismo nivel, ¿ya? Cuando se agrega otro acá arriba, ¿ya? Bueno, oh, ay Dios, lo eché pele. Lo eché pele, no importa. De todas formas, aquí está dibujado, hermano. ¿Ya? Entonces, así está. Desde el momento en que yo incorporo un fluido acá encima de este, ¿ya? Entonces vamos a poder percibir de que se da un empuje, ¿ya? Hay un empuje. Paciencia, jóvenes, porque para poder explicar esto es tener paciencia. Como tuvo Jesucristo, lo mataron, dicen, ¿no? Bien, entonces, inicio, mira, pero no quiere, chico. Bien, sin compound. Aquí colocamos una columna de otro fluido. Entonces, cuando colocamos, hay un peso que tiene que soportar esta columna. Entonces, esta columna se desplaza. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, y aquí le colocan otro ruido más, que no se mezcla con este otro. Entonces, eso es lo que nos muestra esta figura, ¿ya? Bien. Cuando alcanza el equilibrio, ¿ya? Que viene a ser esto de acá, se determina que la altura que ocupa este fluido con respecto a la superficie donde tenemos el fluido más pesado tiene 25 centímetros. Este peso de esta masa empuja, les decía, este fluido y se sube. Y hay un desnivel y aquí tenemos de que hay otro fluido, el fluido C, que tiene esta altura. Y de aquí, de este nivel con respecto a la superficie del tercer fluido, hay 5 centímetros. Mi pregunta es, ¿cuál es la presión en este punto como acá en la superficie del fluido C? ¿Qué presión es la que soporta? ¿Mm? Ya pues jóvenes, ayúdenme. ¿De la C, ingeniero? En la superficie. ¿Mm? A ver, jóvenes. Bien. No. Ya, imaginémonos que acá tenemos un estudiante caminando. ¿Cuál es la presión que él soporta encima de su cabeza?
¿Qué pasa con los jugadores de acá cuando van a La Paz? Lo primero que dicen, a la altura nos afectó. ¿Por qué dicen eso? Tenemos a esta persona que está caminando. ¿Y qué presión soporta esta persona? Esta persona está soportando la presión. Si ustedes saben que 1 kilo, 1.3 kilos tiene 1 metro cúbico de aire, ¿no es cierto? Entonces, imagínense ustedes de que este señor aquí está soportando la presión de una columna de aire acá encima de su cabeza. Entonces, la pregunta es, si este señor se va a La Paz, ¿qué pasa? ¿Por qué el tipo dice, mierda, me falta aire? ¿Por qué dice eso? Han visto de que cuán importante y tan linda que es la ingeniería cuando nosotros vamos interpretando estos fenómenos. Ya. Está soportando esta columna de aire. ¿Ya? Y acá. Entonces aquí lo tenemos a este joven. ¿Listo? Si está a nivel del mar, un castigo. Vamos a, por lo menos, y ojalá que nunca se olviden esto, ¿ya? Vamos a, bien, este es el nivel del mar. Aquí tenemos a esta persona, ¿ya? Es una persona que está a nivel del mar, que es 0, y supuestamente la presión que él soporta, ¿cuánto es? A nivel del mar, la presión, ¿cuánto es, jóvenes? ¿No saben cuánto es la presión a nivel del mar? Ya, la presión a nivel del mar es de, él está soportando, les decía, toda una masa de aire, ¿ya? Y la presión a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Nunca se olvida. Esto ustedes lo han aprendido en colegio. Pero estos 700 milímetros de mercurio, ¿a cuánto equivale en atmósfera? Una atmósfera, ¿no es cierto? ¿A cuánto equivale en kilogramos fuerza, centímetro cuadrado? Equivale a 1.032, algunos libros lo van a encontrar como 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Como también es igual a 1.325 kilopascal, ¿ya? Y este es equivalente a 14,7 pounds square inch. ¿Qué es pound square inch? ¿Alguien sabe? Bueno, van a decir que estoy hablando con la boca llena de majao. En inglés, ¿no? Pound. Ingeniero, ¿es 14 o 17? Exactamente, es 14.7. ¿Ya? Eso es muy bien. Era para ver si estaban atentos. Pero están atentos. ¿Listo? Entonces, fíjense la equivalencia de esto. Nunca se olviden, jóvenes. Acuérdense de mí.
en lo posible. ¿Ya? Entonces, ustedes se van a reír cuando le dicen, vaya a comprar un manómetro que sea de 100, oscila entre 130 kilopascal y 200 kilopascal. Ustedes van y el entero le dice, no, no tenemos en kilopascal, pero tenemos en libra pulgada cuadrada y tenemos estos rangos. Entonces, de ahí van a saber a través de la conversión si realmente ese manómetro que está en otras unidades le sirve. ¿Ya? Entonces, en esa figurita en la cual empezó la pregunta, ¿cuál es la presión? Es la presión de la atmósfera, que generalmente es 1. Se lo toman, ¿no? En los libros como 1.032, pero no nos olvidemos, dependiendo del lugar, esta presión varía. Y les decía por qué los jugadores ya estaban acá, digamos, acá en Santa Cruz estábamos a 413 metros con respecto al nivel del mar. Bien, y por ahí a esta persona viajó a La Paz, ¿ya? Y allá en La Paz se encontró de que está a más de 1000 metros de altura con respecto al nivel del mar. ¿Ya? Entonces, este señor llegó acá y es como dicen los jugadores, me falta el aire, porque tienen menor cantidad de masa de aire. ¿Ya? Entonces, acá están soportando esta columna de aire. ¿Está claro, jóvenes? Oh, bueno, figurita. De este dibujito que les hago, procure nunca olvidarse, ¿ya? Entonces, fíjense, hay una menor columna de aire. Por eso cuando van los de aquí a jugar a La Paz, sacan la lengua porque le falta aire, ¿no? Dicen, he sentido el efecto de la presión, lógico. ¿Está entendido, jóvenes? La... Sí, se llegó a entender. Ahora sí, muy bien, Camila, es la única que está atenta, parece, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, peso cero, ¿qué es? Después vamos a ver, es la presión del aire, acá, aquí, es lo mismo que lo que decía en su explicación en ese video. Peso cero, ¿qué es? La presión atmosférica. ¿Cuánto es? Generalmente se considera 760 milímetros, equivalente a 1.032, 101.325 kilopascal, igual a 14.7 PSI. ¿Ya? Muy bien, entonces hubo este desplazamiento, como vimos en el problema. Tengo tiempito, tengo, ¿no? Entonces, tenemos acá de que este líquido tiene estos 25 centímetros, entonces la presión, habíamos dicho, se busca en el sistema una misma altura, en que la presión son igual. ¿Por qué? Porque de acuerdo al principio de Arquímedes, en un sistema a una misma altura las presiones son iguales, sean cualesquiera que sean los fluidos. Entonces, en este punto, la presión es igual a esta presión más la de esta columna de este fluido, que viene a ser la densidad de A por la gravedad por esta altura A. ¿Ya? Ya hemos determinado la presión en este punto. ¿Cuál es la presión en este punto 2? Es igual a la presión atmosférica más la densidad de este fluido por la gravedad por esta altura que es de 15 centímetros. Y hay que sumar ya acá la presión que ejerce esta columna de este fluido más pesado, que es densidad de este fluido, densidad de B, gravedad por H sub B. Entonces es esto. ¿Hasta ahí está claro?
Bueno, me queda un minuto. Vamos a reingresar nuevamente. Son a las 10:15. 3 minutos más ingresamos, ¿listo? Está bien, ingeniero.